Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas. Son unas macetas muy decorativas y bastante fáciles de hacer. Las podemos utilizar para poner plantas realizadas con ganchillo o también como una funda para una planta natural. Las macetas tienen alrededor de 10 centímetros de la altura, 13 centímetros del diámetro en la parte de arriba y 8 centímetros del diámetro en la parte de abajo. Están realizadas con un hilo del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros y medio. Es recomendable utilizar un ganchillo más pequeño al que recomienda el fabricante del hilo para que la labor quede más rígida. Los tres colores de hilo deberían tener el mismo grosor. Para conseguir diferentes tamaños de la maceta es simplemente hacerlas con otro grosor del hilo. Podemos utilizar un hilo más fino o un hilo más grueso. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Un aumento. Dos aumentos. Para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 3 aumentos. Cuatro. 5. 6. 7. Y 8. Tenemos 8 aumentos, todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto saltamos y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Otra vez subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo. El primer punto tejemos siempre en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, donde hemos hecho el punto deslizado. Un aumento. Un punto. Un aumento, un punto, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos terminar el motivo con un aumento en el punto anterior al punto deslizado.
Así que hacemos el aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4. En esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Primero tejemos 2 puntos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto, que es un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos el motivo de 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, como siempre. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Aquí el aumento también nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. 3 puntos bajos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. También aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero aquí la primera serie vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondeada. Entonces, como el motivo de esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, vamos a empezar con la mitad de puntos antes del aumento, así que son 2 puntos bajos y un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y después nos quedan 2 puntos, así que terminamos la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Así que de esta manera los aumentos no nos coinciden. Tejemos 4 puntos bajos y hacemos un aumento. Y repetimos. Cuatro puntos, un aumento. Ya tenemos 7 repeticiones del motivo entero y aquí tenemos 2 puntos bajos y el punto deslizado. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hemos aumentado también 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Vamos a hacer una vuelta más con los aumentos. En la vuelta número 7 vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es
5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos la misma serie durante toda la vuelta. Después de hacer la vuelta número 7, deberíamos tener 56 puntos bajos. Como esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de la siguiente manera. Sacamos el ganchillo, pasamos el ganchillo por el punto donde tenemos el marcador, cogemos el punto y lo sacamos hacia el revés, hacia el otro lado. Subimos un punto de cadeneta, vamos a tejer 4 vueltas sin aumentar, 4 vueltas de 56 puntos bajos, pero la primera vuelta tejemos en la parte posterior de la vuelta. Tejemos 56 puntos, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador y hacemos otras 3 vueltas más de 56 puntos bajos, pero ya las otras 3 vueltas tejemos cogiendo las dos partes de la vuelta, las dos hebras, igual que en la parte de la base. Así que esta es la vuelta número 8 y después tejemos las 3 vueltas que son vuelta número 9, 10 y 11. Vuelta número 12. Subimos un punto de cadeneta. En esta vuelta vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces es 13 puntos bajos y un aumento. Trece puntos bajos. Ahora hacemos un aumento. Repetimos el mismo motivo de 13 puntos bajos y un aumento otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 4 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 60 puntos bajos. Y ahora otra vez tejemos 4 vueltas sin aumentar. 4 vueltas de 60 puntos bajos, que son vuelta número 13, 14, 15 y 16. Vuelta número 17. Subimos un punto de cadeneta. En esta vuelta también vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 14 puntos bajos y un aumento. $14 puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, aumentamos 4 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos. Después de esta vuelta otra vez tejemos 4 vueltas sin aumentar, que son 4 vueltas de 64 puntos bajos, que son vueltas número 18, 19, 20 y 21.
Antes de terminar la vuelta número 21, que es la última vuelta que vamos a tejer con este color de hilo, aquí vamos a añadir el hilo que vamos a utilizar para tejer la siguiente vuelta, así que lo vamos a esconder dentro de la vuelta. Lo colocamos junto con la vuelta y terminamos la vuelta. Tejemos los puntos que nos faltan con este color de hilo. Hacemos el último punto bajo y la vuelta ya vamos a cerrar con el hilo en color blanco. Así que dejamos el hilo en color gris junto con la vuelta, que también vamos a esconder este extremo, y el punto deslizado tejemos con el hilo en color blanco. Vuelta número 22. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y aquí vamos a tejer un punto bajo en la vuelta que nos corresponde y un punto bajo en una vuelta más abajo a la que corresponde. Sacamos el punto a la altura de la vuelta, un punto bajo en la vuelta que nos corresponde y un punto bajo en una vuelta más abajo a la que corresponde. Este extremo ya podemos cortar. Y continuamos un punto bajo cortito y un punto bajo un poquito más largo. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta, pero antes de terminarla también añadimos el hilo que vamos a utilizar para tejer la siguiente vuelta. Y ahora vamos a añadir el hilo que vamos a utilizar para tejer la siguiente vuelta. Así que igual colocamos el hilo junto con la vuelta. Y continuamos con el mismo dibujo. Un punto bajo cortito y un punto bajo largo. Un punto bajo cortito, un punto bajo largo. Terminamos la vuelta con un punto largo. Y ahora para cerrar la vuelta también vamos a cambiar el hilo.
El hilo blanco dejamos sin cortar porque después otra vez vamos a volver a tejer con este hilo. Subimos un punto de cadeneta, podemos marcar el punto que tenemos en el ganchillo y aquí también vamos a tejer un punto bajo largo y un punto bajo corto, pero el punto bajo largo vamos a tejer por encima del punto bajo corto que hemos hecho con el hilo en color blanco. Así que en el mismo sitio hacemos un punto largo, ahora un punto corto, un punto largo, un punto corto, un punto largo, un punto corto, continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. La vuelta cerramos con el hilo en color blanco. Esta vuelta terminamos con un punto bajo corto. Y ahora cerramos la vuelta con el hilo en color blanco. Este hilo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta, podemos marcar el punto. Y aquí, igual que antes, vamos a hacer primero un punto bajo corto en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y ahora un punto bajo largo por encima del punto bajo que hemos hecho en la vuelta anterior. Un punto bajo corto y un punto bajo largo. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Y la última vuelta vamos a tejer con el mismo color de hilo. Subimos un punto de cadeneta. Marcamos el punto y aquí vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Esta vuelta ya tejemos con un punto bajo normal.
Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos el último punto, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta. Ya tenemos la maceta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.